¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estaremos platicando de un tema muy conocido para la mayoría de ustedes. Nos llaman la atención, nos fascina la forma en que vuelan, los colores de sus plumas. Los colibríes están ligados a nuestra cultura y a nuestra cercanía, y además, como son muy confiados al humano, por eso podemos ponerles bebederos y cosas cerca de la casa para conocerlos y admirarlos. Dos especialistas, uno en aves en general y una de las doctoras que trabaja colibríes desde hace muchos años, estarán platicando hoy con nosotros. Quédense, por favor, seguro les va a gustar. Los colibríes son aves de tamaño pequeño, con patas diminutas, picos y alas largas. Son capaces de volar ágilmente e inclusive mantenerse en vuelo suspendido y de manera veloz, con 80 a 200 aleteos por segundo. Los colibríes se alimentan del néctar producido por las plantas con flor que los atraen. Las plantas aprovechan la visita de las aves para realizar su reproducción sexual, ya que el colibrí transporta el polen de sus patas hacia el ovario de la planta, donde se producirán los frutos y semillas, y donde se formará el embrión de la nueva planta. Los colibríes están asociados con nuestra cultura. Representan a dioses como Huitzilopochtli, dios mexica de la guerra, cuyo nombre significa colibrí zurdo. Entre los mayas se les asocia con los transportadores y acompañantes de las almas de los guerreros muertos en su viaje hacia el sol. En la actualidad se les asocia con la buena suerte, el amor y los buenos deseos, pero desafortunadamente estas creencias están afectando a algunas especies de colibríes debido a que la gente los atrapa para usarlos como amuletos. Pues estamos en este escenario maravilloso que es el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este museo, bueno, hay muchos tipos de ejemplares porque se hace investigación en la facultad sobre muy diferentes grupos animales. El museo tiene casi 40 años, según me decían, entonces es un depósito importante para estudios de la diversidad, de la variedad de especies que uno puede encontrar, sobre todo en México. Supongo que tendrán de otros lugares, pero sí está centrado en México, porque México es un país, recordémoslo, megadiverso, es un país con una riqueza biológica muy importante. Y hoy vamos a hablar de un grupo que a todos nos encanta, yo creo que al público le fascina, que son las aves. Y luego nos vamos a meter a un grupo particular de las aves, que son los colibríes. Y para hacerlo, bueno, ya les dijimos que estamos aquí con dos expertísimos del estudio de las aves, muy queridos amigos y colegas de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Adolfo, ¿tú qué sabes de esto? Sin lugar a duda más que nadie. Vamos a empezar por definirle al público otra vez qué son las aves, porque si les decimos al público que las aves son reptiles, se nos van a escandalizar, van a decir, ¿qué? ¿A quién se parecen? ¿Cómo que reptiles si las habíamos visto de otra manera? ¿Qué son las aves? Definámoslas. Pues que no se espanten porque sí son reptiles. Gracias por la entrevista y gracias por la oportunidad de hablar de esto aquí. Pues sí son reptiles, lo que pasa es que las aves son un grupo de reptiles que se caracterizan por tener plumas y que están en contacto con nosotros de muy variadas formas. Finalmente, las aves es lo que nos queda de un grupo pues, que fue dominante, que es muy famoso, que son los dinosaurios. Las aves también son dinosaurios, no solo son reptiles. Y básicamente es un grupo de dinosaurios que han evolucionado a través de muchos millones de años enfocados a volar. Esa es su característica más importante. Nosotros, los últimos 20 años han sido críticos en el entendimiento de cómo evolucionaron las aves, y nosotros vemos que hay plumas, que es lo que nosotros vemos claramente que las distingue de todos los otros grupos animales actuales con los que coexistimos. Pero muchos dinosaurios tienen plumas y de muy variadas formas, entonces aparecen más fósiles y entonces entendemos que las aves son ese pedacito de los dinosaurios que nos queda de la gran extinción del Cretácico y que después de eso han diversificado en todas esas maravillosas formas enfocados al hábito de volar. Y por eso nos gusta estudiarlas, Coro, porque nos llaman la atención esas plumas, eso que las vemos volar, que pensamos y cómo le hacen, cómo desarrollaron la capacidad
que los humanos no vamos a tener, pero ¿por qué nos intrigan tanto, nos llaman tanto la atención? ¿Será por la convivencia tan cercana? Quizá el tamaño, quizá los colores. ¿Qué es lo que nos hace interesarnos? Pues las aves están muy ligadas a la cultura, al hombre en muchas de sus representaciones. Yo creo que, bueno, se les liga, por ejemplo, con el concepto de la libertad, porque pueden volar y nosotros no. Entonces, evidentemente son más libres que nosotros, pueden ir a donde quieran. Mucho más fácil que nosotros, que tenemos que ir caminando o corriendo a lo más, ¿no? Ya o inventarnos aditamentos. O inventarnos aditamentos, pero sin aditamentos tenemos que caminar o correr, ¿no? Luego tienen colores muy impresionantes, que en plumas, en este aditamento que digamos que tienen las aves, que son las plumas, es un ornamento muy bonito que a nosotros nos gusta ponernos encima, ¿no? A todas nos gusta ponernos unos aretes que tengan plumas o un prendedor que tenga plumas. Y en el pasado, pues cuando las señoras usaban sombreros, pues hacer sombreros de plumas les encantaban. Y más antes, digamos, cuando nuestros antepasados vivían en estos valles, todos los penachos, todas las ornamentaciones de muchos dioses tienen plumas incluidas, porque les dan colores que no puedes conseguir de otra manera. No, y además a lo mejor hay una cosmogonía alrededor de lo que representaban las aves, la libertad, pero seguramente muchas otras cosas más. Sí, claro, y además las aves son de los pocos grupos animales que están en contacto con nosotros, independientemente de lo que hagamos. Rara vez vemos a los mamíferos silvestres, por ejemplo, son nocturnos, sí, los reptiles son muy escurridizos. Sin embargo, las aves, en cualquier situación en la que el hombre esté, hay alguna especie de ave cerca. Y yo creo que difícilmente les tenemos miedo o asco o repulsión, o como nos pasa con algunos gusanos o algunos bichos que seguramente el público dice, ay, me dan miedo las arañas o algunos otros. Sí, no son venenosas, no te van a comer. Sí. No pican, no hacen nada malo, digamos, y la gente le gusta estar cerca de las aves. Además de todo, cantan. Y entonces cuando cantan, pues nos alegran los oídos, digamos, ¿no? Sí. Otras imitan las voces, ¿no? Como los pericos y demás. Yo tengo un perico, bueno, yo no, mi mamá, que ladra porque oye a mis perras. Claro. Y ahora les copia y ladra cuando pasa alguien por ahí. Es muy simpático, pero entonces todas esas cosas nos acercan a las aves y nos gusta verlas en los documentales, en estos estudios que ahora hacen que les ponen una camarita y los ve uno cómo vuelan, etcétera. Pero Adolfo, ¿de qué números estamos hablando? ¿Cuántas aves hay en el mundo y luego cuántas hay en México? Pues mira, eso es algo que todavía discutimos. Los que nos dedicamos a la taxonomía, que somos los que clasificamos la diversidad biológica, nos enfrentamos a que conforme tenemos mayor conocimiento de los atributos, de las características de los grupos, encontramos pues que la diversidad que nosotros vemos y reconocemos es diferente. En las aves, que es un grupo de los mejor conocidos entre los seres vivos, hablamos de alrededor de 10.500, 11.000 especies. Sin embargo, algunos dicen, no, es el doble, porque si yo tomo en cuenta la genética y la evolución, o sea, podríamos llegar a tener hasta 20.000 especies de aves, ¿no? De esas, alrededor de 1.100, 1.150 se encuentran en México, lo cual quiere decir que somos privilegiados. Como siempre tenemos un número alto y a veces no pensamos en esa riqueza que hay ahí, que nos acompaña, ¿no? Pues sí. Con la cual compartimos, porque no es que los dominemos, compartimos el espacio. Claro. Pues ellos nos prestan su espacio, ¿verdad? Sí. Ellos estaban antes que nosotros y hemos tenido que aprender a convivir unos con otros, ¿no? Y además nos hemos tenido que adaptar, y ellos han tenido que adaptar porque ellos tienen ciclos diferentes de vida. Por ejemplo, hay aves migratorias y que nosotros las debemos reconocer porque solamente están en una etapa de su vida aquí en México, en el lugar que vivamos, ¿no? Imagínate, esos son como el 30% de las especies son migratorias, nada más visitan México una etapa de su ciclo anual. Tenemos muchas endémicas también. O sea, que solo son de México. Que solo son de México, y alrededor de 200 especies son endémicas de México. ¿Y en qué lugares las encontramos? ¿En todos lados? Pues sí, sí, cuando tú haces un análisis importante, o sea, sí hay especies restringidas, las endémicas, a diferentes zonas del país, pero el Pacífico, la costa del Pacífico, las montañas, son los lugares donde más especies endémicas encontramos concentrados. De hecho, hace poco se hizo un estudio donde dice el avifauna más mexicana de todas está, por ejemplo, en la cuenca del Balsas.
¿sí? Que es una zona de endemismo que ha evolucionado por muchos años Esto aislada. es Guerrero, Michoacán, parte de Puebla, parte de Oaxaca, pero toda esa cuenca del río Balsas, que es una zona muy antigua, pues ha favorecido que animales y plantas hayan evolucionado en aislamiento. Entonces se desarrollan especies nuevas que son solamente únicas, y además ahí coexisten especies que están en las montañas cercanas o las que están en la costa, muchas de las cuales también son endémicas. Entonces, básicamente donde te pares en el país, y sobre todo en el centro de México, va a ser especies únicas que no va a ser en ningún otro lugar del mundo. ¿Y qué tan dependientes, y esto lo vamos a retomar después al final del programa, son de los hábitats donde están las aves? Porque eso es lo preocupante con la destrucción de la naturaleza, digamos, ¿no? ¿Qué tan dependientes son? Pues mucho, porque muchas de las aves pueden salir a comer donde sea. Yo siempre les digo, pues son pájaros, no son tontos, ¿no? No se van a morir de hambre. Sí. Si se está acabando su lugar donde viven, pueden ir a otros lados, a los bordes de los hábitats, a las zonas agrícolas incluso a comer. Pero cuando las aves se van a reproducir, hacen nido, que esa es otra característica de las aves. Y cuando hacen sus nidos, generalmente lo hacen en su hábitat original, en los bosques, en las selvas, pero tiene que ser un hábitat bastante bien conservado para que ellas puedan poner, quizá la etapa más vulnerable de las aves, más frágil. El huevo, cuando están en etapa de huevo, cuando están los pollos recién nacidos, que puede venir muchos depredadores a comérselos. Entonces, cuando más escondido esté, cuando esté en un hábitat más cerrado que les proporcione las características que ellos necesitan para reproducirse, mejor les va a ir, más huevos, más pollos van a sacar, etcétera. Entonces sí buscan siempre reproducirse en zonas boscosas, en zonas de hábitat natural. Es rara la especie que se reproduce en la mitad de un campo de cultivo de maíz, ¿no? Porque está muy vulnerable. El día que pasa el agricultor y quita sus maíces, se los encuentra y pues puede tener alguna consecuencia fatal ese nido, ¿no? Entonces sí son muy vulnerables a la pérdida de hábitat, son bastante plásticos y, como decía Adolfo, nos los encontramos cerca de nosotros, pero eso no quiere decir que si quitamos todo, las aves van a convivir sobrevivir en nuestros espacios de cemento y de construcción. Estamos hablando de un grupo interesante, muy, muy interesante, que además llama mucho la atención para estudiarlo. Yo espero que muchos de los televidentes, estudiantes que estén todavía pensando a qué se van a dedicar, le entraran a un grupo como estos. Vamos a seguir conversando y vamos a entrar al grupo de los colibríes, que es apenas un grupo pequeño de estas aves, pero que es muy lindo y que casi todos conocemos. Qué bueno que están con nosotros en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias y la CUAED. En el mundo hay una preocupación generalizada por proteger la diversidad biológica, que es la cantidad de organismos que conviven con nosotros en el planeta, desde microorganismos, los virus, las bacterias, los insectos, las plantas superiores y los vertebrados superiores, que son los organismos con los que estamos en contacto más frecuentemente. Y esa preocupación de protegerla viene porque, debido a nuestras diversas actividades, estamos nosotros poniéndola en riesgo, la estamos amenazando. Los que estudiamos la diversidad biológica, estudiamos la diversidad de organismos en cuanto al número de especies que conviven con nosotros, los patrones ecológicos y geográficos en los que se presentan, y además nosotros queremos investigar las causas que han producido esa diversidad tan enorme de los organismos que comparte con nosotros este planeta. Una parte importante de la diversidad biológica de este planeta y de México son las aves. Las aves son un grupo de vertebrados muy diverso que habitan una gran cantidad de ambientes, pero que aparte tienen la particularidad de que son organismos que conviven con nosotros de manera muy cercana, porque los vemos, porque forman parte de nuestras creencias, de nuestra cultura, de nuestro alimento, y aparte tienen un valor estético muy grande porque son bonitas, tienen plumajes llamativos, cantan de manera agradable, entonces son fáciles de estudiar y fáciles de apreciar. En el caso de las aves de México, es una parte de la diversidad que conocemos más o menos bien. Los estudios nos demuestran que realmente ya estamos cerca de conocer la totalidad de especies de aves que habitan en México. Más o menos entendemos bien dónde se encuentran, cuáles son los patrones geográficos, las regiones donde hay más especies, donde hay menos especies, donde se concentran la mayor cantidad de especies endémicas, que son esas las exclusivas del país. Pero aún queda mucho por estudiar. Nosotros tenemos que encontrar todavía especies nuevas, tenemos que estudiar las avifaunas en lugares poco explorados que son de relevancia biológica o de la conservación. Estamos encontrando
patrones evolutivos diferentes, estamos encontrando también que en especies que nosotros teníamos conocidas, hay otras especies escondidas que no habíamos reconocido, y eso es gracias a diferentes técnicas que utilizamos los investigadores de la biodiversidad para conocerlo, como los datos genéticos, los datos ecológicos, los datos de canto. Y esa es una de las partes más importantes que desarrollamos en los estudios sobre las aves que desarrollamos aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Qué bueno que continúan con nosotros en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Hoy estamos hablando de aves, de ese maravilloso grupo de organismos con los que, dice el doctor Navarro, que nos prestan su espacio para estar con ellos. Estos grupos, tú decías, yo soy taxónomo, me dedico a clasificación, etcétera. ¿Cuántos grupos más o menos distintos de aves hay en general y cuántos de esos grupos están en México? Pues mira, tenemos muchos, y también eso está cambiando continuamente, ¿no? Eso es lo lindo Ahorita, de la ciencia, que hay cosas pues es que lo lindo cambian. de la ciencia. Algunos se quejan porque, bueno, pues hay que filosofar y hay que tener en cuenta que los cambios implican también un cambio de mentalidad. Yo siempre con mis alumnos les digo, pues en nuestra monografía de la primaria nos decían que había mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Y ahora la investigación propia de nosotros y de otros colegas, pues dicen, no, así tú debes entender la diversidad en función de la evolución. Y entonces cualquier grupo que tú estudies, pues tienes que entender en función de la evolución, ¿no? Entonces a las aves se les dividen tradicionalmente en alrededor de 35 órdenes, alrededor de 27 son los que están presentes en México. Muchas familias sí cambian cada 8 días. ¿Por qué? Porque hay mucha investigación detrás y estamos aprendiendo a entender su conducta, su genética, su ecología, y todo eso te da información para decir, mira, ¿qué son las aves? Entonces, bueno, ahora sabemos que las aves son reptiles y sabemos que las aves son dinosaurios, y eso implica que tienes que cambiar tu modo de pensar. Y dentro de las aves también tenemos que entender que hay grupos que han evolucionado independientemente y que han generado su propia diversidad. Lo que hacemos actualmente es reconocer que hay un grupo de aves muy antiguas, que son las que no vuelan, las ratites, las avestruces y eso, y otro grupo de las aves que sí vuelan, que a su vez tienen grupos más antiguos como los patos y las gallináceas, ¿no? Que ese es un taxón, decimos nosotros, un clado evolutivamente separado. Tenemos todas las aves acuáticas que también han evolucionado independientemente, y tenemos grupos como el de los O sea, búhos, para hacer estas clasificaciones ya no es como tú decías cuando nos lo enseñaban hace muchos años en la escuela, y estos son los grupos porque así se ven diferentes. Ahora ya son muchos factores los que se toman en cuenta para separar a los grupos. Ya no nada más es que si se ven de una manera, eso pesa mucho, sí, pero además se hacen estudios a niveles hasta moleculares para entender qué pasa ahí, ¿no? Entonces, ¿los colibríes dónde están? Los colibríes ¿Por qué son están tan diferentes, digamos? Pues son muy diferentes. Es un grupo que ha evolucionado de una manera chistosa. Aquí están sus parientes, aquí se los pusimos en la charola. Los colibríes forman parte de un grupo conformado por cosas tan extrañas como los búhos, jamás lo hubieran pensado, ¿verdad? O los chotacabras, ¿sí? O los vencejos. Los vencejos son los parientes más cercanos de los colibríes y no se parecen en nada. Y si ustedes se fijan, es un grupo que ha evolucionado básicamente para el vuelo de manera especializada. Los vencejos, por ejemplo, tienen la misma forma de ala que los colibríes, pero son aves que básicamente no tocan tierra, son aves que vuelan a altas velocidades, se alimentan de insectos a lo largo de zonas muy abiertas, los vemos en grandes parvadas, por lo tanto, y como comen, vean su piquito. Los colibríes es un grupo, es el grupo hermano de los vencejos, que anatómicamente son muy similares, pero han divergido en función de su alimentación. Que es la alimentación y no se asuste el nectarívora. público, así se estudian a las aves, lo siento, no los van No, a tener. esta es una parte, esta es una parte de cómo se deben estudia, ¿no? entender. Nosotros, estudiar un grupo requiere que tengamos información de muchas fuentes. O sea, la morfología, pues la tenemos que estudiar en los especímenes, la genética la tenemos que estudiar en los especímenes, y se complementa con los estudios de cómo se alimentan, de dónde viven, cuál es su dependencia con su hábitat, cómo se reproducen. De observaciones en el campo. Observaciones. Entonces, nosotros en la actualidad lo que hacemos para estudiar las aves es, bueno, parte de mi información la tengo de aquí, parte voy al campo, parte voy a la literatura, parte voy a la computadora, porque si yo quiero ver cómo cantan, pues lo analizo en la computadora y veo si hay diferencias en la frecuencia, en la intensidad, en el número de notas que dan.
Y todo eso hace muy rica la investigación biológica. Pero básicamente la presencia de los especímenes en las colecciones es vital, es importantísima, porque ellos nos dan información desde muchos puntos de vista. Coro, tú te especializaste en este grupo, en los colibríes. Ahorita tomabas uno de los ejemplares. ¿Qué hace especiales a los colibríes? ¿Por qué te interesó estudiar los colibríes, por ejemplo? ¿Qué te llamó la atención de ese grupo de aves? Básicamente los colibríes son una familia de aves que son muy homogéneos entre sí. Todos sabemos, toda la gente que no estudia, no es biólogo, que no estudia a las aves, si ve un animal volando, que sabe cuál es la morfología de un colibrí. Son animales que son chiquitos, que tienen las alas muy largas, como decía Adolfo, que las patas son muy chiquitas. Muchas personas piensan que no tienen patas, pero sí tienen patas. Chiquititas, pero tienen patas. Tienen los picos muy largos, como este que tenemos aquí, ¿no? Tiene el pico muy largo, las patitas son minúsculas, pero ahí están, sí existen. Y las alas son muy largas. Si ven, casi mucho más de la mitad del cuerpo es pura ala, ¿no? Tienen cuerpos chiquitos, los colibríes, el más chiquito pesa como 2 gramos, el más grande pesa como 20 gramos, que no hay en México. Pero a mí lo que me interesó cuando me empecé a especializar en los colibríes es su modo de alimentación. Todos los colibríes se alimentan básicamente de néctar que obtienen de las plantas. Cuando extraen el néctar de las plantas, también se llevan en su cabeza y en su garganta el polen de las plantas, haciendo la reproducción sexual de las plantas. Las plantas no se mueven, entonces llevar los gametos masculinos de la planta macho a la planta hembra solamente se puede si alguien les ayuda, si algún vector les ayuda, un insecto, un ave, etc. Los colibríes están muy especializados para mover este polen de una flor a otra y llevar a cabo la reproducción de la planta. ¿Qué implica la reproducción de la planta? Pues la producción de frutos, nada más. Entonces, esto tiene una importancia muy grande para las plantas porque es la forma en que logran perpetuarse en la naturaleza, tienen hijos, ¿no? Y entonces tienen una nueva generación. Pero además es muy importante para el ser humano porque nosotros comemos frutas de muchas cosas. Entonces la producción de frutas está ligada a la alimentación humana. La seguridad alimentaria depende de los polinizadores. Muchas plantas no pueden sobrevivir si no hay un polinizador. Entonces, si nosotros queremos comer como comemos hasta el día de hoy, necesitamos conservar a los polinizadores. Y estos bichos, los colibríes, son los polinizadores más especializados entre las aves. Solamente hay en América colibríes. Ah, eso es importante. Solamente en el continente americano tenemos colibríes y son polinizadores de un grupo muy grande de plantas, bastante más de 1.300, 1.400 se han reportado ya en la literatura como polinizadas por colibríes. Entonces son animales, sobre todo polinizadores de plantas nativas, muy importantes. Y en México tenemos una diversidad bastante grande de colibríes. En el mundo hay 330 especies de colibríes y en México hay 58. Una cosa que hace rato decía Adolfo, bueno, cuando decíamos de los ejemplares en el museo y de observarlos en el campo, creo que a todos, Coro lo decía muy bien, nos identificamos un colibrí rápidamente. Y una de las cosas más atractivas, además de los colores y los picos, es la velocidad con que se mueven. Eso también se estudia, eso también es parte de la definición de los grupos, eso tiene, o sea, la parte fisiológica, la parte energética, llama mucho la atención, ¿no es cierto? Claro, y el modo de locomoción de los colibríes es único entre todos los animales de este planeta, único entre todas las aves, ¿no? Porque a diferencia de la mayoría de las aves que vuelan, que la musculatura solo permite bajar el ala con fuerza porque el aire es el que está ayudando a la sustentación y las diferencias de velocidades sobre el ala son las que permiten que se desplacen. Los colibríes tienen una articulación muy flexible en el hombro, ¿no? Entonces desde un principio se supo muy temprano en el estudio de la ornitología que los colibríes mueven las alas en forma de 8. Por eso se pueden quedar quietecitos, a diferencia de las otras aves. Ninguna ave puede quedarse quieta revoloteando, solamente los colibríes, y eso es por la particular estructura de su que requirió una evolución muy particular. Pues obviamente, ¿no? Entonces, por eso, al ser tan particular, al aparecer como una novedad evolutiva, pues obviamente eso permitió una explosión de diversidad de todas las especies y les permite explotar recursos que otras aves no pueden porque no tienen esa capacidad. Si yo tengo una flor que ve para abajo, ¿cómo hago para quedarme ahí alimentándome, ¿no? Solamente una especie que tiene la capacidad de quedarse quieta alimentándose. Entonces eso ha dirigido la evolución de los colibríes de una manera increíble. Ahora hemos sabido más porque ya hay cámaras de alta velocidad, entonces podemos ir
congelando las imágenes y hemos descubierto cosas fabulosas acerca de cómo funcionan estas maquinitas de volar. De estas maquinitas que además uno puede pensar que deben estarse alimentando frecuentemente, o sea, la cantidad de energía que supongo que se ha medido, cuánto, el ingreso de alimento, cómo se procesa, etcétera. Vamos a seguir platicando de este grupo tan bonito, claro, en el contexto de las aves en general, pero del grupo de los colibríes, que seguramente a nuestro público pues, ha tenido contacto con ellos, les llama la atención y se ha vuelto más popular en las épocas más recientes. Quédense con nosotros en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a tener una breve pausa. Les recuerdo que están apareciendo en la base de su pantalla los datos del programa y de las personas que hoy tenemos como invitados. Por favor, sigan después de este breve tiempo para platicar sobre los colibríes. La obra Colibríes de México y Norteamérica de la doctora María del Coro Arizmendi y el biólogo Humberto Berlanga es una revisión muy completa del estudio de estas hermosas aves, con información básica sobre la historia natural de los colibríes, su distribución geográfica y las características morfológicas de todas las especies reconocidas, para que el observador de aves y amante de la naturaleza pueda identificarlas. Los colibríes son uno de los grupos de aves más numerosos y diversos del mundo. Pertenecen al orden de los apodiformes, que es un nombre que hace referencia a lo pequeño de sus patas. Los investigadores los incluyen en la familia Trochilidae, que se relaciona con ser aves pequeñas, distribuyéndose exclusivamente en el continente americano. Son alrededor de 330 especies que se encuentran en casi todos los ecosistemas. Coadaptados a las plantas que utilizan, en los colibríes es común que sus picos sean proporcionales al largo de las flores que visitan en busca de néctar, gracias a lo cual se da la polinización de muchas plantas. En los años recientes, muchas personas gustan de alimentar y observar a los colibríes, lo cual significa dotarlos de energía, pero esto influye en el número de plantas que se reproducen gracias a ellos. Aunque alimentarlos es una práctica que alegra a esas personas, no es recomendable extenderla porque afecta a las especies vegetales que, en gran medida, dependen de ellos. Así que, donde sea posible, será adecuado crear jardines de colibríes, sembrando plantas que produzcan flores para atraerlos. El libro, publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, que tiene ilustradas una gran cantidad de especies con su nombre común y científico, contiene una guía para conocer mejor a estas aves y da recomendaciones sobre cómo y qué observar en los colibríes, así como la forma de iniciar un jardín para ellos. El libro completo puede ser consultado en la liga que aparece en la pantalla. Platicando sobre aves y sobre colibríes en particular en el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los colibríes pues sí son muy llamativos, a todos nos gustan. Yo creo que efectivamente en las aves sí hay cierto grado de adaptabilidad, ¿verdad? Porque ahora a la gente le llama la atención poner el bebedero y que lleguen y visiten. Están ligadas a algunas ideas ahí raras, medio esotéricas de para qué sirve un colibrí, pero bueno, sí nos gusta verlos, pero rara vez los alcanzamos a observar en el campo. ¿En qué áreas? Ya decíamos en qué áreas hay muchos grupos de aves en México. ¿Los colibríes tienen zonas de distribución particulares en este país? Son cosmopolitas, hay en todos lados, desde los desiertos hasta las montañas nevadas prácticamente. Lo único que necesitan que exista son flores en donde se produzca néctar, ¿no? ¿Y son específicos de ciertas flores o pueden alimentar? Pues generalmente las flores que más les gustan son las que son colgantes, las que miran hacia abajo, como decía el doctor Navarro, que son rojas, que son tubulares, rojas o cualquier color que sea llamativo, puede ser rojo, amarillo, morado, rosa, ¿no? Que sea llamativo en cuanto en contraste con el medio.
Y pueden vivir en prácticamente todos los lugares. Donde hay muchos colibríes, hay lugares donde hay poquitos, hay lugares donde hay muchos. En las montañas, en todas las montañas de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, el eje neovolcánico, son zonas que hay una concentración grande de colibríes que son endémicos, que son mexicanos o que son de estos que decía el doctor Navarro, migratorios. Porque hay algunos colibríes que se reproducen en el norte de Estados Unidos, en Canadá, alguno por ahí llega hasta Alaska, y todos los inviernos migran, vuelan desde allá, la migración más grande son como 5,000 kilómetros. Wow. Llegan desde Alaska hasta el centro de México a pasar el invierno. Y generalmente no migran como los patos, ¿no? Los patos agarran y salen a migrar y se echan largas trayectorias utilizando la grasa corporal que ellos almacenan. Los colibríes no pueden almacenar mucha grasa corporal porque si están gordos ya no pueden volar. Son muy chiquititos, ¿no? Entonces tienen que conservar ciertos niveles de figura, digamos, para poder seguir volando. Entonces lo que hacen es migrar como a saltos, no hacen grandes migraciones largas, digamos, en días, sino que van parando a alimentarse, a consumir, ya sus reservas se consumieron, vuelven a hacer la poca grasa que pueden acumular y vuelven a migrar. Y eso lo hacen a través de las montañas que unen todo Norteamérica, ¿no? Básicamente los que están en Norteamérica. Y hacen migraciones pues muy largas, ¿no? Entonces durante la migración hay corredores de flores que van floreciendo de manera secuencial y esto es un proceso de evolución, ¿no? Que les permite a las plantas ser polinizadas por los colibríes y a los colibríes tener este recurso alimenticio que necesitan a lo largo de toda su migración. Por ese ahí uno de los asuntos que uno se pregunta si se modifica esos ambientes, si se desforesta, si se quitan esas áreas de flores, pues entonces se está afectando a muchos grupos más, no solamente son esas plantas y ya, o sea, se está afectando a grupos de pequeños mamíferos, de las aves, de reptiles, de muchos otros que son la riqueza del planeta al final. Las aves, si algo nos llama mucho la atención es el asunto de los colores, los rituales de reproducción, que si la hembra es de una manera, el macho es de otra manera. Estudian también esto en los colibríes, supongo, sí. En general, ¿cómo son las hembras y cómo son los machos? Bueno, los colibríes tienen la primera peculiaridad, es que sus plumas son iridiscentes. Las que tienen mucho color son iridiscentes. ¿Qué significa esto? Que si no les da la luz, todos son cafés. Tú generalmente le preguntas a una persona, ¿y de qué color era? Y te dice, cafecito, ¿no? Si no le da el sol, todos son cafés. Y eso lo pueden ver claramente en los ejemplares, ¿no? Cuando se ve que tiene mayor color es cuando incide la luz en la zona que tiene color, ¿no? Si uno lo ve sin luz, se ve completamente café. Si uno lo voltea y le da la luz, empieza a verse como esto es verde, metálico, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, este color, esta iridiscencia en las plumas, les hace que se vean muy diferentes dependiendo cómo los estemos viendo, en qué condiciones de luz los estemos viendo. Ahora, ¿los machos son diferentes a las hembras? Sí, claro. Los machos son muy coloridos en general, en muchas aves, pero en los colibríes es bastante notorio. Los machos tienen colores muy, muy llamativos. Todo el mundo dice que los machos son más bonitos que las hembras. Sí, pero los machos son más bonitos que las hembras para que las hembras los puedan escoger y con ellos puedan formar una pareja para tener hijos. Entonces, es una cuestión de ¿para qué son bonitos los machos? Para que nos gusten a las hembras. No hay ninguna otra explicación posible. Entonces, sí son diferentes, no en todas las especies, ¿no? Conforme nos vamos a los colibríes que son más antiguos, como que es un ermitaño, el macho y la hembra son prácticamente iguales. No tienen diferencias de color, ¿no? Y en otros, sí, este es un macho, por ejemplo, véanle la garganta como la tiene completamente verde iridiscente, la corona como la tiene morada, ¿no? O bueno, otros aquí que tenemos con la panza completamente morada, ¿no? La parte de arriba también morada. Y esto se nota incluso en estos ejemplares que ya están preparados. Pero si los tenemos completamente en sombra, no se les ve ningún color, ¿no? Ni a los machos ni a las hembras. Y se reproducen, hacen nido, decías, sí. Es una característica de las aves. ¿Cuántos huevos ponen? ¿Qué tanto sobreviven los polluelos? Todas esas cosas que son parte del estudio de ustedes, ¿verdad? Los colibríes tienen un sistema de reproducción en donde un macho tiene muchas hembras.
y solamente se juntan en el momento de la cópula, de la reproducción, nada más. Hay muchas formas de llevar a cabo la reproducción en los colibríes, pero este es el sistema general, ¿no? Algunos hacen unos como arenas de vuelo que se llaman lecs, ¿no? En donde se ponen muchos machos y van las hembras y dicen, pues ese está más bonito porque vuela más bonito, porque tiene el plumaje más bonito, y con ese se aparean varias. Y después toda la construcción del nido, toda la alimentación de los pollos, etcétera, lo hace la hembra sola. Es de lo que nunca se habla, ¿verdad? Sola, completamente sola, se va a su nido, pone todos los colibríes ponen 2 huevos, chiquitos, de color blanco, sin marcas, los ponen en nidos chiquitos en forma de copa, ¿no? Ahí ponen sus huevos y ellas lo incuban los huevos solas, luego nacen sus pollos, los alimentan, los enseñan a volar y se van, ¿no? Todo esto lo hacen muy rápido porque tienen que hacerlo solas, ¿no? No pueden darse el lujo de, bueno, a lo mejor 3 meses me estoy aquí jugando a que le doy de comer a los pollitos, porque tienen que además protegerlos de los depredadores. Entonces los huevos los ponen y como a los 15 días más o menos, 15, 18, dependiendo de las condiciones climáticas, cuando más frío más se tardan, nacen los pollos. Los pollos están en el nido más o menos como otros 15 días, 15, 20 días, y salen y se van, ya nunca más. Ya pueden volar. Y ya la mamá sí les enseña a comer, sí los lleva a las flores y les enseña, pero es un tutorial, digamos, muy rápido, no es como nosotros que alimentamos a nuestros hijos durante 20 años, 30 años, no sabemos todavía. Algunos más dependiendo si estudian el posgrado. Exactamente. Ajá. Entonces tenemos unos periodos de reproducción muy largos, los colibríes muy rápido terminan. Ahora, las hembras de colibríes les dan de comer a los pollos néctar, pero también les dan insectos. Eso no, casi nadie lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué les dan insectos? Porque si tú los alimentas solamente de néctar, de agua con azúcar, tardan hasta 45 días en emplumar, porque hay que formar músculo a partir de carbohidratos. Y eso bioquímicamente es un proceso complicado. Sí se puede, pero se tardan mucho. Si tú les das proteína, formar músculo a partir de proteína es mucho más rápido. Entonces, en 15 días, si les dan insectos, llegan a tener plumajes que son capaces de volar. Entonces, 15 días comiendo insectos, pequeñitos insectos que recolectan cerca de las flores, que les dan las mamás, se tragan los insectos, los machacan y después los regurgitan en su boca y se los comen. Entonces son insectos dulces. Dulces, ricos. Como botana. Una charamusca. Pero eso requiere mucho trabajo de observación. Vamos a pasar al último bloque de nuestro programa y vamos a platicar sobre lo que significa estudiar aves y estudiar colibríes y todos esos riesgos que también uno como biólogo enfrenta cuando va al campo y se desespera de ver las amenazas a las que están sujetas la mayoría de las especies en todos lados y particularmente en México. Así es que les invito para que entremos a esta parte del programa donde estamos platicando muy sabroso con la doctora Arismendi y el doctor Navarro sobre aves, particularmente colibríes. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la FES Iztacala visitando este jardín de colibríes y nos va a platicar Claudia Rodríguez, estudiante de posgrado de la UNAM, sobre este proyecto que no solamente tiene la particularidad de ser bello y de atraer estos animales tan bonitos, sino que puede ser un proyecto que se pueda replicar en nuestros hogares para atraer estas especies y tener espacios verdes mucho más saludables de lo que estamos acostumbrados a ver en los jardines de una ciudad. Hola, estamos en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, es un campus de la UNAM. Esta área particularmente tiene un jardín de colibríes que hemos hecho en conjunto con la doctora María del Coro Arismendi y la idea es crear un espacio aquí en el campus donde podamos hacer que los colibríes visiten, como ayudarles a que encuentren recursos, y la idea además es como crear un espacio que no solo atraiga a los colibríes, sino que también atraiga a otras especies. Estamos aquí, tenemos mariposas, muchas aves granívoras. Entonces es una idea que lo que busca es de alguna forma disminuir el impacto que a veces tenemos los humanos sobre los ecosistemas.
Aquí, si pueden ver, entonces tenemos como plantas más grandes, otras más pequeñas, y esto es porque este proyecto se inició en el 2012, donde se hizo una primera siembra con algunas especies exóticas principalmente, buscando cómo crear ese ambiente para los colibríes. En noviembre del año pasado ya hicimos una segunda fase, entonces aquí ya sembramos 250 individuos, de 19 especies diferentes. Y en este caso ya hicimos la siembra de plantas nativas, es decir, especies que son endémicas de esta zona o que se distribuyen originalmente en esta zona, y a otras exóticas que lo que nos ayudan es que haya flores a lo largo del año, que eso es súper importante para que podamos mantener a los colibríes y a las otras aves también. Si miramos y nos acercamos allá, vamos a ver, digamos, estas florecitas pequeñas, rosaditas. Es una especie que se llama Salvia micrófila, que es endémica de México y además es usada para remedios naturales. Entonces tenemos plantas como esa o el muicle, que también muchas personas las usan para remedios, que además de que les sirven a los colibríes, hacen parte como de la cultura y de la tradición. Entonces aquí tenemos un conjunto de información y de cosas que nos pueden ayudar a crear estos ecosistemas para los colibríes. La idea de esto es que no solo lo hagamos en lugares como la FES o como en otros bachilleratos donde hemos tenido la oportunidad de trabajar, sino también que sea como una manera de promover la conservación y los colibríes hacia la gente. Las mamás y las abuelas son muy dadas a tener jardines, entonces la idea es con estos proyectos que las personas comunes y corrientes como todos nosotros aprovechemos nuestras casas y coloquemos estas plantas para que los colibríes lleguen a nuestros jardines y estemos recuperando ese espacio para ellos en las ciudades. Entonces ya pudimos ver que un jardín de estas características es realmente fácil de tener y de alguna manera podemos invitar a los colibríes a nuestras casas, invitar a la naturaleza a nuestras casas y cambiar en beneficio de todos el entorno humano. Y muchas gracias, nos vemos en la siguiente cápsula de Ciencia Ambiental. Pues estamos en el Fuego de Prometeo, hoy una conversación muy interesante sobre aves y particularmente sobre colibríes, estas aves pequeñas que observamos casi todos, quienes tenemos el privilegio de tener algún jardincito o nos gusta, aunque sea en la ventana del departamento, poner un bebedero de colibríes, los observamos maravillados de sus movimientos, de la forma de alimentarse y nos preguntamos a veces muchas cosas sobre ellos. ¿Qué tan complicado es estudiar las aves en el campo, Adolfo? Pues es muy complicado porque también requiere que aprendiendo de ellas sepamos interpretar lo que vemos. Y te voy a poner un ejemplo de algo muy reciente. Se ha descubierto que las aves, a diferencia de nosotros, que tenemos 3 células para captar el color en la retina, las aves tienen 4 tipos de células, lo cual quiere decir que los colores que ven las aves son diferentes. Las aves pueden ver el ultravioleta. Esa es una longitud de onda que nosotros no podemos captar. Entonces, lo que nosotros vemos de un macho y una hembra de un colibrí no es lo que un colibrí está viendo en otro macho y en otra hembra. Ellos expresan parches de color, algunas cosas que nosotros no captamos y que solamente podemos entender si modelamos ese tipo de características. Entonces, nos tenemos que poner primero a entender las aves como ven su mundo. Cuando estudiamos su distribución, tenemos que entender que los colibríes también ven el mundo desde otra perspectiva, ven otra escala, cómo veo un bosque, cómo veo un parche de flores, cómo comprendo yo mi entorno. Entendiendo eso, nosotros nos vamos al campo y pues obviamente que conlleva eso, pues que tenemos que tener buena condición física, ¿verdad? Y que tenemos que entrar a los lugares muchas veces donde hay alta diversidad, ahora son peligrosos y que tenemos que tener cuidado. Pero finalmente podemos hacer estudios interesantes de las aves en muchas la gran variedad de hábitats. Podemos ir a hacer un trabajo precioso en un parque porque a los colibríes les gusta estar ahí y les gusta los flores que les ponemos ornamentales y les gustan los bebederos y podemos entender de su conducta y de su comportamiento
Si yo quiero hacer un estudio de evolución, pues voy a tener que ir a las poblaciones naturales y voy a tener que muestrearlas y voy a tener que fotografiarlas y grabarlas y tomarles fotos y videos, porque esa es la información que yo necesito para interpretar cómo este grupo tan exitoso ha explotado en número de especies aquí en este país y en los Andes y en el Amazonas, que son las zonas ricas en especies de colibríes y que nos están enseñando tanto, no solo de ellos. Si yo entiendo cómo funciona una comunidad de colibríes, entiendo cómo funciona una comunidad de ácaros y de eso. O sea, ellos son un ejemplo. Sí, son un pedacito sí. de un todo que tratamos de entender, que le llamamos ecosistema y o de comunidad natural, que tratamos de entenderla, y de que en esta especie, no de equilibrio, porque la gente tiende a pensar en el equilibrio como algo estático, sino este movimiento constante, cada pieza es clave y cada parte es fundamental. Entonces, sí, efectivamente los estudios en el campo deben ser complejos, y lo bueno es que cada vez tenemos más herramientas. Lo que a veces nos falta es tiempo antes de que se acaben los hábitats naturales, ¿verdad? Coro, en ese sentido de observar, y que decía Adolfo, pues hasta en un parque puedes hacer un buen estudio. Hace rato me platicabas de este proyecto de parques que se están haciendo en México y en el Estado de México para estudiar colibríes. Todo esto viene de muchos años que he vivido en esta ciudad y que he visto cómo el hábitat de los colibríes se está desapareciendo en la ciudad, porque estamos haciendo casas, edificios, avenidas, etcétera, ¿no? Es inevitable, es una urbe, es muy grande, y entonces los colibríes como que van usando los parquecitos que van quedando, y la gente empezó a aprender a ponerle bebederos a los colibríes, ¿no? En las ventanas, en las casas, etcétera, porque los colibríes se asocian con una cosa muy importante para el ser humano, que es el amor y la felicidad, ¿no? Dicen que son de buena suerte, dicen que atraen a los novios, a las novias, etcétera. Entonces, siempre tener un colibrí cerca es bueno porque te va a dar buena suerte y a lo mejor te consigue un novio, lo cual todos queremos tener en la vida, ¿no? Entonces, poner bebederos es una alternativa muy fácil si uno vive en un departamento, y siempre me preguntan, ¿son buenos o son malos? Bueno, para los colibríes los bebederos son buenos porque les estamos quitando las plantas, les estamos quitando el néctar de las flores y se los restituimos, aunque sea en una forma artificial, y los colibríes lo pueden usar, pues es muy bueno que lo tengan. Ahora, para las plantas es muy malo porque entonces ya no van a las plantas, sino que van a los bebederos, ¿no? Ahora, en una ciudad como la Ciudad de México, donde ya no hay plantas, pues pueden ir a los bebederos. Lo único es que hay que tener los bebederos limpios, ¿no? Al agua con azúcar le salen hongos inmediatamente. Entonces hay que estarlo cambiando, hay que estarlo limpiando, y sí se vuelve un trabajo que a veces es pesado y a veces es caro, porque hay que ponerle agua con azúcar al bebedero para que venga el colibrí y se la coma. Ahora, viendo todo esto y participando en una iniciativa trinacional para la conservación de los polinizadores, de todos los polinizadores en general, murciélagos, aves, abejas, mariposas, se empezó a tener la idea de fomentar que la gente ponga jardines en las ciudades en donde puedan cultivar, ya sea en una maceta o en un gran jardín, plantas a donde puedan llegar los colibríes o otros polinizadores para empezar a tener, aunque sea islas de hábitat que puedan usar en estas grandes ciudades. Entonces empezamos a fomentar esta idea en la Ciudad de México, pusimos el primer jardín en la FES Iztacala, que es de donde yo soy. Yo soy profesora, digamos. Ahí pusimos uno en 2012 y creó una gran efervescencia. Yo pensé que nadie iba a hacer ningún caso del jardín, pero todo el mundo quería hacer caso. Después salió el libro de los colibríes de Norteamérica, que también detonó el gusto y que hay que recomendárselos. Y que hay que recomendárselos para que lo vean. Es una guía ilustrada con textos de muy fácil entendimiento. Está escrito para difusión. Y la gente le empezó a gustar muchísimo. Es el libro que más se vende en Conavio. Hicieron la primera edición de 3,000 ejemplares, se acabó en un mes. La siguiente edición de 3,000 ejemplares se acabó como en 7 meses y vamos en la tercera edición del libro. O sea, ya se han impreso 9,000 libros, lo cual lo hace un libro muy vendido cuando hablamos de libros de ciencia, ¿no? Entonces empezamos a promover esta idea de los jardines, de promover jardines de colibríes en la ciudad. Empecé con una escuela preparatoria de la Ciudad de México, que no tienen jardín, pero hicieron una como jardinera, chiquita, con ruedas que se puede mover para que le dé el sol en los momentos en que se necesita el sol para las plantas, y lo hicimos con los muchachos de la prepa, y quedaron fascinados. Ellos contagiaron a sus compañeros de otra prepa, de la Ciudad de México, que es la prepa de Tlalpan, de la Jusco, y ahí sí tienen un pedacito de pasto, y entonces ahí hicimos un jardín.
y lo estamos monitoreando. Una estudiante de la Facultad de Ciencias está haciendo su tesis, viendo que llega, etcétera. Después trabajamos con un kinder, ahora vamos a empezar con una escuela particular que va a poner un jardín en sus instalaciones. Y bueno, sirven para muchas cosas, porque puede hacer uno educación ambiental, puede uno hablar de la importancia de los polinizadores y puede uno restituir un poquito de ese hábitat que hemos perdido. El primer jardín que se hizo en Norteamérica se hizo en la Casa Blanca. Yo no sé si sigue persistiendo, lo hizo Obama, y era un jardín básicamente para abejas, que se pretendía reproducir en los 3 sitios. Ahora la iniciativa es hacer 1 millón de jardines en Norteamérica. Wow. Y en octubre del año pasado se llevaban como 600,000, ya no faltan tantos. Entonces, bueno, incentivar que todo el mundo haga un jardín y lo suba a la página y tenga un jardín internacional, pues es una cosa muy bonita. Y creo que es un buen llamado a que la gente considere no deshacerse de las áreas verdes. Y no me estoy refiriendo a poner pasto, no. Me estoy refiriendo a mantener arbustos, hierbas, árboles, si se puede árboles, porque es una forma no solo de sostener nuestra propia vida, sino de disfrutar el paisaje y de mantener estos grupos. Y ya en esta parte final sí me gustarían 2 cosas. Una, a lo mejor muy breve, Adolfo, que yo siempre te cito a ti, hablando del asunto del cuidado de las mascotas que tenemos en casa y que a veces atacan a las aves, y hacer un llamado a eso. Y la última parte, nada más un pedacito en cómo se forma uno para estudiar estos grupos en ciencia. Sí, bueno, nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestro ambiente. Finalmente somos la especie que es capaz de destruir, transformar, reacomodar las cosas, afectando a las especies, ¿no? Y una de las mayores afectaciones que le hemos hecho al planeta es estar moviendo especies de un lugar a otro y haciéndole llegar a especies que son potencialmente peligrosas a sitios donde nunca había estado y se encuentra pues con la mesa servida, ¿no? El lunch está disponible. Y es lo que ha pasado con muchas especies, ¿no? Los borregos, los cerdos, los perros y particularmente los gatos, ¿no? Y los gatos sí se han vuelto un problema real de conservación de fauna, no solo de aves, en todo el mundo, porque el gato que está en tu casa, tú lo dejas salir y se vuelve pues lo que es un depredador. Y ese se va a ir a comer las ratas silvestres y se va a ir a comer los pájaros, se va a ir a comer las lagartijas. Los gatos son la causa de mortandad más importante de fauna silvestre en el mundo. Entonces yo siempre los motivo, no voy a decir en público lo que siempre digo, pero guarden a su gato, ténganlo en su casa, pónganle un cascabel para que los otros animales los oigan. Y de preferencia no los dejen salir, es una mascota, tiene que estar en su casa. Sí, es responsabilidad nuestra. Los seleccionamos para hacer nuestra compañía, pero debemos cuidar la parte silvestre, digamos, salvaje que todavía tienen y que la van a tener siempre. Sí, gatos que han llegado a islas han acabado con especies completamente, de las islas. ¿no? Y la última parte, Coro, bueno, uno qué hace, qué estudia para dedicarse a investigar sobre las aves. Bueno, pues biología es la primera cosa que uno puede decir. Ahora hay muchas carreras afín, ecología, ciencias ambientales, etcétera, que se puede estudiar para hacer esto. Ahora también, si hay gente que estudió antropología o estudió historia y quiere documentar todas estas cosas de la atracción del humano con los colibríes, que yo luego hago teorías, pero están basadas en mi conocimiento biológico, no en mi conocimiento antropológico, aunque sí conozco algunos humanos y por eso me las aviento, pero no es que las pueda yo estudiar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay campo para estudiar un montón de cosas. En México hay 58 especies de colibríes, conocemos poquito de los colibríes de México, conocemos más poquito de los colibríes del mundo, y estudiarlos es algo que necesitamos hacer para después proponer cosas para poder conservarlos. Pues gracias a los dos por dedicarse a esto. Creo que personas como ustedes significan una esperanza siempre en el trabajo, más si se hace desde una universidad que es la UNAM, que es la institución cultural más importante de este país y que tiene una enorme responsabilidad con la sociedad. Entonces, gracias a ambos y gracias por acompañarnos en esta rica conversación. Podemos hablar de muchos grupos de aves. Un día hablamos de los búhos y un día hablamos de otros y de los migratorios, en fin. Muchas gracias a ambos y ojalá que el público se interese en estos temas, se acerque a nosotros y por supuesto busque información en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero en toda la universidad y en internet. Ya saben que hay muchos recursos, documéntense adecuadamente y les esperamos en el próximo de la serie. Muchas gracias.
Ha sido fascinante el día de hoy platicar con nuestros especialistas en aves y particularmente en colibríes sobre este grupo tan maravilloso que a todos nos gusta. Ojalá que estos temas de ciencia sean de su interés, ustedes aprendan, busquen más información y si les interesa algo en particular, comuníquense con nosotros a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quedamos de ustedes en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia.